Un cordial saludo a la distancia, queridos juveniles, querida familia. Me siento muy feliz de poder estudiar con ustedes una semana más de la lección de juveniles. Sin duda alguna, el estudio de esta semana será de mucha bendición y no te lo puedes perder. Así que en este momento te invito a que puedas tomar tu folleto de lección, así como yo aquí tengo el mío, pero no basta solamente con esto. También necesitamos la Biblia, la palabra de Dios, el manual de felicidad, ya que nos será de gran utilidad para el estudio de esta semana. Y por supuesto, previo a introducirnos a este repaso, necesitamos pedir dirección a Dios a través de una oración. En este momento inclina tu rostro y oramos. Padre Celestial, gracias porque podemos estudiar de tu palabra, y en este momento te pido que nos dirijas para poder entender y poner en práctica este maravilloso mensaje de esperanza. Bendice a mi querido juvenil del otro lado de la pantalla, en Cristo Jesús. Amén y amén. El título de la lección para esta semana es El monstruo de ojos verdes, y el texto clave lo encontramos registrado en el libro de 1 Samuel capítulo 24 verso 12, y dice de la siguiente manera: Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Interesante, en esta porción bíblica encontramos a David siendo perseguido por Saúl. Sin embargo, en este momento David tiene la oportunidad de acabar con la vida de Saúl, pero él decide no hacerlo y deja todo en las manos de Dios. Por eso dice: juzgue Jehová entre tú y yo. Aquí podemos sacar una lección sumamente interesante de cómo David deja todo en las manos de Dios y no busca sacar provecho de las circunstancias o causar daño, sino que él se somete a la voluntad de su Padre Celestial. Pero más adelante vamos a recalcar mucho más este asunto y vamos a comprender en qué se ve envuelto David con respecto a esta situación y por qué Saúl quiere acabar con su vida. Así que no cambies de canal y sigue con nosotros. La historia de esta semana la encontramos registrada en el libro de 1 Samuel capítulo 18 versos del 1 al 16. Y claro, esto es la parte siguiente de lo que es la historia que estudiamos la semana pasada, donde David mató al gigante Goliat. En esta parte vemos a David ya bien visto ante el ejército de Saúl. Es más, Saúl mira en David cualidades especiales, por lo cual lo mantiene ahí en su casa y no le permite a David que regrese con sus padres, porque por supuesto ya David, después de la hazaña que había hecho, gracias a Dios, ya tenía un nombre ahí en el entorno social en el cual se encontraba Saúl. Esto llevó a que David pudiese familiarizarse con Jonatán, que era hijo de Saúl. Estos dos jóvenes se hicieron grandes amigos y se juraron lealtad, y es una de las amistades más significativas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Sin embargo, recordemos que David había sido ungido para ser rey. Dios estaba con él, y eso comenzó a notarse con facilidad, porque todo lo que David hacía prosperaba, y David fue encomendado a que peleara. A él se le había encargado un grupo de soldados para que combatieran. Ya David no era aquel pastorcito que cuidaba ovejas. Ya David se estaba convirtiendo en un hombre de guerra. Y por supuesto, como Dios estaba con él, al poco tiempo comenzaron a notar que David era muy exitoso en batalla. Llegó un punto en el cual las mujeres del pueblo comenzaron a cantar y a decir: Saúl mató a miles y David mató a 10,000. Y por supuesto, Saúl, siendo el rey de Israel, al escuchar esto sintió envidia, sintió un sentimiento no bueno para con David, y esto causó que él buscara quitar la vida a David. Y resulta que en cierto momento, cuando David estaba tocando el arpa para Saúl, quien tenía un espíritu malo, resulta que Saúl reacciona de una forma brusca, toma su lanza y decide lanzársela a David, pero él logra esquivarla y la lanza queda pegada en la pared. Y ahí podemos ver cómo Saúl no solamente guardaba un sentimiento malo hacia David, sino que ya lo comenzaba a expresar. Y resulta que Saúl tenía miedo de David, porque Saúl observaba cómo Dios estaba obrando en la vida de este joven. Y Saúl miraba cómo Dios no obraba en su vida, pero claro, eso era porque él lo había decidido de esa manera. David había sido enviado a muchas batallas, pero él siempre había vencido. Aquí podemos notar algo muy interesante, y es que aunque David
ya había sido ungido, él se mantiene obedeciendo a Saúl. Él nunca se subleva, nunca espera reconocimiento grande, sino que él confía en el plan de Dios y en cómo Dios le está guiando. Por otro lado, podemos ver que el reino de Saúl se mantiene porque David está combatiendo para él. O sea, David está sirviendo ahí en el reino de Saúl, y es por eso que este reino logra vencer, porque hay un muchacho ahí luchando por Israel que tiene el Espíritu de Dios y es el que vence y es el que protege al pueblo, ya que, como lo he mencionado en esta lección y en lecciones anteriores, Saúl ya se había alejado de Dios y la bendición de Jehová, por ende, también se había apartado de él. Hemos llegado a la sección de los sabías y me gustaría compartir contigo un dato interesante. A la envidia se le conoce como el monstruo de ojos verdes, y esto se le puede atribuir a William Shakespeare, quien pintó a la envidia de color verde. Y ahí podemos entender por qué el título de la lección es El monstruo de ojos verdes, ya que en esta lección se recalca la envidia que Saúl sintió hacia David. ¿No te parece interesante? La historia de esta semana quería presentarnos 3 puntos que son de suma importancia y que no podemos pasar por alto. Número 1, la envidia. Tú puedes decir, Jairo, ¿qué es la envidia? En pocas palabras te digo, la envidia tiene que ver con desear lo que otra persona tiene, con querer poseer lo que no tenemos. Y resulta que Saúl deseaba poseer la fama y las bendiciones que David tenía. Y lo más triste de todo esto es que Saúl había tenido esas bendiciones, pero las había rechazado. Y al darse cuenta que ya no tiene el favor de Dios, comienza a envidiar a David. Y la verdad es que Saúl no está lejos de nuestra realidad, porque muchas veces tú y yo, cuando tenemos las bendiciones de Jehová, no las valoramos, pero cuando nos damos cuenta que otras personas las tienen, comenzamos a envidiar a esa persona y dejamos de ser felices. En este momento te invito, te insto a que puedas ser agradecido con tu Padre Celestial, a que puedas entregarte totalmente al único Dios verdadero y comenzar a enfocarte en ti, en lo que tienes y en lo que Dios te ha dado. No comiences a desear lo que otros tienen, porque recuerda que Dios tiene un plan especial para tu vida, así como lo tiene para esa otra persona. No permitas que este sentimiento perverso y malvado acabe con tu vida, así como acabó con la vida de Saúl. Y permite que sea Jehová el que dirija tus pasos. Y el punto número 2, la adversidad y las pruebas. Al David recibir tantas bendiciones, Saúl quiso acabar con su vida de muchas formas. Lo persiguió, lo atacó, pero resulta que David era protegido por Dios. En este momento quiero decirte que tú y yo vamos a afrontar pruebas. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él quiere hacernos daño. Pero recordemos que si Jehová está a nuestro lado, no tenemos nada que temer. David, a pesar de que era perseguido, a pesar de que pasó por muchas adversidades, siempre se mantuvo confiando en Dios. En este momento te insto y te animo a que en medio de la prueba, en medio de la tentación, en medio de la adversidad, puedas confiar que Dios está a tu lado y Él te va a defender. Él te hará vencedor. Si tú así lo crees, en este momento entrégate a Él y dile: yo sé que tú me has ungido para una obra especial y me encomiendo en tus manos. Y el punto número 3, la venganza. Tenemos que tener presente que este sentimiento no es bueno. Este sentimiento nos hace daño. Vemos un claro ejemplo en David. Él no decide tomar la vida de Saúl, no decide vengarse de él, sino que deja todo en las manos de Dios. Nuestro texto clave nos recalcaba este asunto. Muchas veces tú y yo queremos tomar justicia o venganza por nuestras propias manos, pero el Señor en su palabra dice que nuestro pleito Él lo va a pelear, y es mejor cuando dejamos todo en las manos de Dios. Vemos en la vida de David que en su momento Dios obró, en su momento Dios colocó todo en su lugar. Así que en este instante te digo, no te preocupes por nada, no busques hacer cosas por tu propia mano o por tus propios intereses, sino que sea Dios el que a su tiempo y a su momento te lleve al lugar donde ha planeado brindarte una recompensa grata. Que sea Jehová el que nos dirija
a esa finalidad que tiene preparada para nuestras vidas. Así que recuerda, es muy importante que no cosechemos en nuestro corazón sentimientos de envidia. Es necesario tener presente que Dios está a nuestro lado en medio de la adversidad y las pruebas. Y por supuesto, también tenemos que recordar que Dios está a nuestro lado. Y por lo tanto no tenemos que buscar venganza por nuestros propios medios. Dios obrará a su momento. Y bueno mis amigos, muchas gracias por quedarte al final de este video. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo es para la mía. Y por supuesto, si todavía no formas parte de la familia Verdades Eternas, este es el momento para que puedas hacerlo. Y tú puedes decir, Jairo, ¿cómo? En este momento te digo, suscribiéndote a nuestro canal, dándole a la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de todo nuestro contenido y por supuesto dejándonos un like para saber que este video ha sido de gran bendición. De la misma forma, gracias por sus comentarios, sus muestras de cariño, siempre estamos al pendiente de todos esos detalles. Y queridos maestros, compartan este video con sus alumnos, queridos juveniles, sigan estudiando, recuerden que este solamente es un resumen y hay muchos detalles que se pueden destacar de la lección de esta semana. Llévennos en cada una de sus oraciones para que podamos seguir predicando este evangelio a todas partes del mundo y de la misma forma su servidor estará orando por cada una de sus vidas. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.